Muy buenas noches, queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Es un verdadero privilegio estar en este lugar para llevar a cabo la exposición de la palabra de nuestro Dios. Y es un gusto estar aquí, pero extrañamos la gente. El templo está vacío. Y cómo nos gustaría que estuviéramos presentes, pero debido a las circunstancias que nos envuelven ahora, tenemos que quedarnos en casita porque es allí donde podemos protegernos mejor. Y qué bueno que Dios permitió que se inventaran los medios de comunicación, porque ahora, aunque estamos en casita, podemos disfrutar juntos también de la programación de este día, de esta noche. Gracias a nuestro Dios que nos permite estar en este lugar. Vamos a invitarlos a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a tener una pequeña palabra de oración para dar inicio al mensaje de esta noche. Dios y Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. Gracias porque se terminó una semana más de actividades. Gracias porque nos das ya las primeras horas del sábado. Gracias porque nos permites también abrir tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo sigue con nosotros. Gracias por la protección de tus ángeles. Permite, Dios, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender lo que tú quieres que aprendamos esta noche. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué viene la crisis o por qué la crisis? Vamos esta noche, precisamente el objetivo es analizar a través de la palabra de Dios por qué a veces ocurren cosas que nosotros no quisiéramos que ocurran. ¿Por qué razón? Y para eso hemos también analizado lo que la sierva del Señor narra de este acontecimiento tan cumbre, como vimos el versículo hace un momento, mas él les dijo: yo soy, no tengáis miedo. Para muchos ya sabemos de qué trata Juan 6:20, pero antes de llegar al versículo 20, nosotros encontramos los primeros versículos del 1 en adelante, cuando el Señor Jesucristo se enfrenta, o más bien los discípulos enfrentan una crisis. Y en esta ocasión, la crisis que ellos enfrentan, el Señor Jesucristo está predicando sus predicaciones largas, ya está cayendo el sol, la gente tiene hambre y el Señor se acerca a los discípulos y le dicen: denle vosotros de comer. Y Andrés le dice: bueno, ¿de dónde vamos a conseguir tanto dinero, pan para esta gente? Ni con 200 denarios bastaría. Pero hay algo interesante que el apóstol Juan agrega. Los otros evangelios, aunque narran también este suceso, es Juan el que agrega: mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Perfecto. Saben que esta expresión me llena de fe, de confianza, de satisfacción de ser un hijo de Dios, porque esto me dice que no importa en qué circunstancia yo esté pasando, Dios siempre sabe lo que tiene que hacer. Y eso, créanme, es halagüeño. Eso es más que suficiente para mantenernos en el lugar donde Dios quiere tenernos.
para mantenernos con esa fe, esa confianza, que a pesar de la circunstancia nosotros podamos mantenernos firmes en el lugar, en el camino. Y esa fidelidad debe ser siempre bajo cualquier circunstancia. La historia nos dice que comieron 5,000 hombres, sin contar niños y sin contar damas. Algunos echan cuenta allí 5,000 damas, 5,000 niños y que si fueron 15. Bueno, la escritura dice que 5,000 hombres. El número no es necesario meternos en problemas allí, en sofisticaciones y toda la cosa. Lo que interesa es que con 5 panes y 2 peces comieron, se hartaron y sobró. Imagínense ustedes, Juan Marcos, porque la tradición judía dice que ese niño se llamó Juan Marcos. Juan Marcos llega esa mañana, se pasa todo el día emocionado escuchando a Jesús, preciosas historias, y de pronto se da cuenta que hacen un break, hacen un descanso y como que están hablando de comida. Ya ven que a los niños siempre les gusta estar adelante. Y cuando escucha que dice, denle vosotros de comer, el niño dice, oye, ¿no será que Jesús tiene hambre? Y se acerca a Andrés y yo me imagino que le jala la túnica y le dice, hey, aquí hay un lonchecito, dáselo al Señor para que coma y siga predicando. Y entonces Andrés dice, aquí solamente hay un lonche, 5 panes, 2 peces. Pero ¿qué es esto para tanta gente? No vamos a redundar mucho en esto, simplemente vamos a decir que comieron, se saciaron y sobraron 12 cestas llenas. Pero miren lo que ocurre después de esto. La hermana White dice que aparte, bueno, la escritura también lo confirma, que aparte de haber alimentado a esos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice la señora White y la Biblia también, que también sanó enfermos. Por eso la hermana White narra lo siguiente: sentada sobre la llanura cubierta de hierba, en el crepúsculo primaveral, la gente comió los alimentos que Cristo había provisto. Las palabras que habían oído aquel día les habían llegado como la voz de Dios. Claro, pues si era Dios. Las obras de sanidad que había presenciado eran de tal carácter que únicamente el poder divino podía realizarlas. Pero el milagro de los panes atraía a cada miembro de la vasta muchedumbre. Todos habían participado de su beneficio. Y dice la hermana White, ningún poder humano podía crear de 5 panes de cebada y 2 pececillos bastantes comestibles para alimentar a miles de personas hambrientas. Y se decían unos a otros, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Miren, realiza el milagro el Señor. Después de que realiza el milagro, la gente proclama, la gente empieza a murmurar, empieza a comentar, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Están reconociéndolo. Es más, ellos dicen, ningún ser humano puede realizar ese milagro. Durante todo el día, esta convicción se había fortalecido. Ese acto culminante les aseguraba que entre ellos se encontraba, escuchen, el libertador durante tanto tiempo esperado. Focos rojos para Jesús. ¿Por qué? En su entusiasmo, la gente estaba lista para coronarle rey enseguida. Es más, la hermana White dice que no solo la gente, los mismos discípulos se unieron a la muchedumbre para declarar que el trono, escuchen esto, que el trono de David era herencia legítima de su maestro. Los mismos discípulos están ansiosos, es más, tienen todo el derecho, sí,
tiene todo el derecho porque es de la nación judía. El trono de David le corresponde a él y él debe ser coronado rey. Sin embargo, Jesús ordenó a la multitud que se dispersara. Queridos hermanos, les dijo, bueno, ya pueden irse a su casa. Y su actitud era tan decidida que nadie se atrevió a desobedecer. ¿Qué vieron en Jesús? El Señor tuvo que decirle a la gente, ¡Ey! Están yendo por un camino equivocado. No es allí. Reconocieron en Él un poder superior a toda autoridad terrenal y sin una pregunta se sometieron. Y se empezaron a ir. La hermana White dice, le dolía a Jesús el concepto que ellos tenían de su reino fuera tan limitado al engrandecimiento y los honores mundanales. Pesaba sobre su corazón la preocupación que sentía por ellos y derramaba sus súplicas con amargura, con agonía y con lágrimas. Ojo, muchas veces nosotros también queremos hacer lo mismo aquí. Me encanta ese himno que dice, soy peregrino aquí. Sí. Estamos de paso solamente, no estamos para quedarnos aquí. Y a veces nosotros estamos haciendo planes para quedarnos aquí. A veces nosotros estamos haciendo planes para engrandecernos aquí. Ojo, eso le duele a Jesús. Porque lo que el Señor quiere no es un reino terrenal, no es una grandeza terrenal, no es grandezas y glorias humanas. Lo que Dios quiere, la patria celestial nos está esperando. Por eso Jesús pidió a sus discípulos que tomaran el barco y cruzaran al otro lado del mar. Cuando fue dejado solo, Jesús subió al monte apartado a orar. Durante horas continuó intercediendo ante Dios. Y escuchen esto. Oraba no por sí, sino por los hombres. ¿Por quién oramos nosotros? Hace un momento tuvimos una junta, revisión financiera de nuestros colegios aquí en el centro de Chiapas. Y esta crisis, esta pandemia, nos está dando duro, porque uno de los informes que nos mencionaban, no de nuestro campo, pero sí nos dijeron que hay colegios que están muy dañados. Es más, nuestro colegio cerramos el ciclo escolar con 415. Con la gracia de Dios tenemos 392. Miren que no hemos llegado a lo que tuvimos. Estamos en crisis. Estamos pasando en crisis. Y cuando tenemos nuestros devocionales, el pastor Rubelio ya tiene una lista de peticiones, los motivos de oración. Oramos por un maestro, oramos por los alumnos, oramos por un campo extra. Por ejemplo, hoy nos tocó orar por el pastor Medrano, Jaime Medrano. Por él nos tocó orar. Hemos orado por nuestros colegios. Oramos por nuestras necesidades. Y el Señor Jesús no oró por sus necesidades. El Señor Jesús oró por los hombres. Los discípulos
no habían abandonado inmediatamente la tierra. Miren ustedes, según Jesús les había indicado que se fueran, ellos aguardaron un tiempo esperando a que Él viniese con ellos. Pero al ver que las tinieblas ya los rodeaban prestamente, entraron en un barco y entonces empezaron a dirigirse hacia Capernaum. Y miren lo que acontece en el barco. Habían dejado a Jesús descontentos de sus corazones, pero no se preocupaban porque había quedado Jesús solo allá, más impacientes con Él que nunca antes. Pero miren por qué. Murmuraban por qué no les había permitido proclamarle rey. O sea que lo estaban esperando para ver si lo convencían. Se culpaban por haber cedido tan pronto, con facilidad, a la orden de Jesús. Sepárense. Razonaban que si hubiesen sido más persistentes, podrían haber logrado su propósito, coronarlo rey. Eso es lo que ellos pensaban. Habían olvidado las palabras de Cristo: recoged los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. Miren ustedes, están ellos viendo con sus propios ojos los milagros que realiza el Señor, la alimentación de toda esa gente. Aquellas horas habían sido de gran bendición para los discípulos, pero las habían olvidado. ¿Por qué la crisis? Saben que aquí es donde yo entiendo por qué la crisis. Nos hemos olvidado cómo Dios ha actuado, cómo Dios ha dirigido a su pueblo, cómo Dios ha derramado bendiciones en tu casa, en tu familia. ¿Cómo es posible que tu hijo esté en la escuela, en la universidad, en el colegio? A lo mejor ya es todo un profesionista, a lo mejor tiene un buen empleo. Nos hemos olvidado y entonces empezamos a hacer nuestros propios planes. Queremos coronar a Cristo, pero aquí, en la tierra. Habían olvidado lo que Jesús había hecho. Estaban dice, aquellas horas habían sido de gran bendición para los discípulos, pero las habían olvidado. Ahora estaban en medio de las aguas agitadas. Sus pensamientos eran tumultuosos e irrazonables, dice la hermana White. Y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. Aquí está el ¿por qué la crisis? Cuando Dios ve que nosotros nos estamos desviando del objetivo, entonces viene la crisis. ¿Sí? Porque lo que Dios quiere es llamar nuestra atención. Dios dice, ya te estás conformando aquí, ya veo que estás haciendo planes para vivir la eternidad en esta tierra. Y entonces el Señor dice, entonces necesito llamar tu atención. Por eso es que el Señor dice, ellos no están en los planes de Dios. Y miren lo que dice la hermana White. Dios hace con frecuencia esto cuando los hombres se crean cargas y dificultades. Los discípulos necesitaban hacerse dificultades. No necesitaban hacerse dificultades. El peligro estaba acercándose rápidamente. Una violenta tempestad estaba por sobrecogerles. Y ellos no estaban preparados para ella. Miren ustedes. El Señor Jesucristo tuvo que levantar la tempestad en el mar para que ellos se olvidasen de coronarlo rey en la tierra, porque el Señor Jesucristo no había venido para ser rey en la tierra, había venido para morir por el ser humano. Había venido para proclamar el reino de los cielos, no un reino terrenal. Fue una catástrofe repentina.
porque aunque el día había sido perfecto, cuando el huracán se levantó, sintieron miedo. Y miren ustedes, olvidaron su desafecto, su incredulidad, su impaciencia, y cada uno se puso a trabajar para impedir que el barco se hundiese. Perfecto. Cuando viene una crisis, hermano, hay que meditar. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no hice bien? Porque puede ser que eso esté ocurriendo porque Dios dice, te estás distrayendo, te estás yendo por otro camino, como decimos, ¿verdad? Te estás yendo por la tangente y no es allí. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente. Jesús no los había olvidado. ¡Qué precioso! ¿Por qué viene la crisis? Porque nosotros mismos buscamos la crisis. Y Dios la manda para que nosotros nos distraigamos un poco y volteemos a ver a Dios. ¿Por qué razón? Lo que pasó con los discípulos. Cuando vieron el mar encrespado, las olas fuertes allí, se olvidaron hasta de ellos mismos y empezaron a luchar para que el barco no se hundiese. Pero Jesús no los había olvidado. Él, el que estaba en la orilla, vio a aquellos hombres que llenos de temor luchaban con la tempestad. Jesús ya había bajado del monte. Ya había dejado de orar, ya había suplicado por esa carga que iba en el barco. Y ahora simplemente en la orilla los observa. Ni por un momento perdió de vista a sus discípulos. Con la más profunda solicitud, con sus ojos, siguió el barco agitado por la tormenta, por la preciosa carga que llevaba. Porque estos hombres habían de ser la luz del mundo. Precioso. Me encanta este suceso. ¿Por qué? Porque ahora comprendo que cuando viene la crisis, Jesús nunca quita sus ojos de mí. Cuando vienen las circunstancias adversas a mi vida, Jesús nunca deja de observar cada movimiento, cada instante de mi vida. ¿Por qué? Porque dice la Escritura y la hermana Juay, porque estos hombres habían de ser la luz del mundo. Como una madre que vigila a sus pequeños, así el compasivo maestro vigilaba a sus discípulos. Cuando sus corazones estuvieron subyugados, apagada su ambición profana, y en humildad oraron pidiendo ayuda y les fue concedida. ¿Por qué la crisis? Porque a veces agarramos un camino equivocado. Y cuando agarramos un camino equivocado, el Señor dice, bueno, hijo, la única manera de que tú regreses es que yo mande una pequeña crisis a tu vida. Y cuando eso ocurrió, ahora sí, se olvidaron, clamaron. En el momento en que ellos se creyeron perdidos, un rayo de luz reveló una figura misteriosa que pasaba ahí entre las aguas. Pero no sabían que era Jesús. Tuvieron por enemigo al que venía en su ayuda. El terror se apoderó de ellos. Imagínate, a veces nosotros desconocemos a Dios. A veces llegamos a pensar, ¿será que es Dios? La hermana Juay dice, las manos que habían asido los remos con músculos de hierro, lo soltaron. Cuando vieron a un hombre que pasaba caminando en las olas, el mar enfurecido y el hombre caminando. Es más, la hermana Juay dice que Jesús hizo como que iba a pasar de largo, y justo cuando iba a pasar de largo, los relámpagos revelan a Jesús y ellos descubren que era Jesús.
Y en ese momento el Señor Jesucristo les dijo: yo soy, no tengáis miedo. Yo quiero decirte que esta noche el Señor Jesucristo te está diciendo: no temáis, yo soy. ¿Cuál es la circunstancia por la cual estás pasando hoy? ¿Cuál es la situación más difícil que estás viviendo en tu vida hoy? Yo te digo, escucha a Jesús, escúchalo. Yo soy, no tengáis miedo. Y cuando el Señor Jesucristo dijo eso, nosotros conocemos la historia. El intrépido Pedro dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya. Y en ese momento el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, ven. Y aquel mortal caminó también sobre las aguas como su maestro. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios da la orden, simplemente nos queda obedecer. Los milagros no se realizan cuando nosotros dudamos. Los milagros no se realizan cuando nosotros perdemos el objetivo. Los milagros no se realizan cuando nosotros tenemos miedo. Los milagros nunca se van a realizar cuando nosotros desconocemos a Jesús. Los milagros se van a realizar cuando nosotros simplemente obedecemos. Y cuando Pedro empezó a caminar, todo iba bien. Pero de pronto perdió de vista a Jesús. Tuvo miedo por las olas y se hundió, pero avanzó a gritar: Maestro, sálvame. Y el Señor lo saca de las olas, de las aguas, y cuando lo saca van los dos, suben al barco, y en ese momento la tempestad terminó. Esta es otra lección que tenemos que aprender. ¿Quieres que se acaben los problemas? Deja que Jesús se suba a tu barco. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando hoy? ¿Esta pandemia? Probablemente. Deja que Jesús se suba al barco. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando hoy? ¿Dificultades económicas? Muchas tal vez. Deja que Jesús se suba a tu barco. ¿Tienes problemas en la familia? ¿Hay dificultades con los hijos? ¿Con el matrimonio? Deja que Jesús suba a tu barco. Si eres estudiante y tienes problemas, no puedes captar bien, no puedes entender bien, deja que Jesús se suba a tu barco. Porque solo así vamos a encontrar la solución a la crisis. Solo así podemos estar seguros. Porque cuando Cristo sube a tu barco, entonces ordena que las olas se calmen. Ese problema de salud se va a terminar. Ese problema familiar se va a terminar. Ese problema de la escuela se va a terminar. Ese problema que tienes de finanzas se va a terminar. Pero tienes que permitir que Jesús suba a tu barco. Esta noche ya de sábado, yo te invito, hermano, ahí en casa donde estás, dile a Jesús: Jesús, sube al barco. Hace un momento en la recepción de sábado, el hermano mencionaba: abraza a tus hijos, abrácense como esposos, sí, como familia. Hoy yo les vuelvo a repetir: junta a tu familia en este momento y entonces juntos digan: Señor, ven a nuestro barco.
Es el momento en que tú le digas: Señor, entra al barco de mi vida, entra al barco de mi familia, entra al barco de mi escuela, entra al barco de mi trabajo, entra al barco de mis finanzas. Y habrá paz. Te invito a que inclines tu rostro. Vamos a terminar esta noche con una oración. Oramos. Amado y poderoso Dios, gracias, Padre. Gracias porque eres un Dios amante. Eres un Dios todopoderoso, pero también eres un Dios compasivo. Eres un Dios misericordioso. Gracias porque a pesar de las circunstancias, sabemos que si tú estás en el barco, las cosas van a mejorar, las cosas van a cambiar. Por eso esta noche, ahí en casita, tus hijos en este momento están invitando a que tú subas al barco de su familia. Te están invitando a que tú subas al barco de sus finanzas. Señor, sube en cada barco, en cada familia. Y permite que nuestros corazones se puedan llenar de tu presencia. Y entonces tengamos paz. Te invitamos a que tomes el timón de nuestro barco. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.